Tenemos el privilegio de poder estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Amén. Una gran responsabilidad. Como cada día que nos subimos al altar del Señor, una responsabilidad tremenda al poder estar compartiendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando en esta mañana del libro de Nehemías. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Libro de Nehemías, capítulo 4, del versículo 20 allí. Vamos a estar hablando de la palabra un poco, compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Libro de Nehemías, capítulo 20, 4, versículo 20. Muy bien, Ricardo. Gloria a Dios. ¿Encontraron todos allí? Amén. Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: en el lugar de donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Dice así la palabra: donde oyeres el sonido de la trompeta, reuní allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. El Señor añada bendición a su palabra. Allí, como decía allí, verdaderamente que Nehemías, compartía el hermano Ricardo el día jueves, compartía allí que Nehemías había ido allí a reedificar el templo, amén, los muros. Había ido a reedificar los muros. Bueno, vemos allí que Nehemías allí le dice al pueblo: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí. Vamos a estar en este día allí hablando qué significado allí, que dice reunirse en un lugar, reunirse en un tiempo y reunirse con cierta compañía. Amén. Vamos a estar hablando de todas esas cosas, que es, primeramente, que el Señor sabemos que es soberano y que Él pelea todas nuestras batallas. Todas las guerras, todas las batallas, todas las luchas, todas las dificultades que tenemos nosotros, sabemos que las pelea Dios, porque Él es soberano y no nosotros. Nosotros simplemente, como decía el hermano Pedro allí, debemos de clamar cada día al Señor, ir a su presencia, y Él allí es quien abre las puertas y el que va adelante nuestro. Pero allí vemos al pueblo de Israel, que también en determinadas situaciones, como dice allí, que lo va a leer la hermana que tiene allí el versículo, Éxodo 14:13. Dice que esos egipcios que allí habían visto, que estaban persiguiendo al pueblo de Israel, Moisés le decía que no tuvieran miedo, porque Dios iba a pelear por ellos, Dios iba a pelear su batalla, y ellos iban a ver la salvación. Amén. Y allí vemos allí al Señor actuando en medio de su pueblo. El pueblo caminaba con el Señor y el Señor caminaba con ellos. El pueblo se movía cuando la nube se movía. Amén. Cuando la nube de Dios se movía el pueblo. Lo más importante es que sabemos que nuestro Dios es soberano, como decía, y que Él puede cambiar cualquier situación. Y también que nunca más, para siempre íbamos a ver a esos egipcios. O sea, nunca más vamos a ver a nuestros enemigos. Esos enemigos que el Señor aparta de nuestra vida, nunca más los vamos a ver. Llámese problemas, prosperidad, matrimonio. Los problemas que podamos tener nosotros, el Señor los va a apartar de nuestra vida, en la medida que nosotros estamos caminando con Él. Y dice que el pueblo, el mar se tragó a Faraón y a todo su ejército. No quedó uno solo de los egipcios, se cerró el mar rojo, el ángel de Jehová se puso en medio entre el pueblo y el ejército de Faraón y cerró el mar. El mar se cerró e inmediatamente ese pueblo enemigo quedó allí sepultado.
Y como decía, nuestras batallas el Señor las va peleando. Vamos a ver allí Deuteronomio 28, 1:28. Entonces, vemos que el pueblo allí estaba amedrentado por los gigantes. Como muchas veces nos sucede a nosotros, a cada uno de nosotros, nos sucede que los gigantes nos quieren amedrentar, nos quieren decir, no suban, no vayan a hacer tal cosa o tal otra porque no se puede entrar a esos lugares. Esos lugares son muy difíciles para entrar. Muchas veces queremos llevar a un tratado, queremos así de repente salir a evangelizar y dicen, no entren en esos lugares, porque esos lugares son muy difíciles. Allí Dios estaba con su pueblo y Dios le había entregado ese lugar al pueblo. Dios le dijo, no teman, porque yo se los entregué. Si Dios nos entrega un lugar, Dios va a estar con nosotros. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Si Dios nos entrega un lugar para que podamos batallar allí, Dios va a estar con nosotros. Gloria a Dios. Dice que Él iba delante del pueblo. Si Él iba delante del pueblo, ¿de quién iban a temer? Si Él era que iba a pelear las batallas. Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas 32, versículos 7 y 8. Gloria a Dios. Allí en la versión, el hermano Ricardo tiene la otra versión, la mía dice el brazo de carne, es lo mismo. El apoyo humano, claro. El apoyo humano y el brazo de carne. Dice que el rey de Asiria había venido a destruirlos. Había venido a destruir al pueblo de Israel. Pero allí Ezequías, como era un hombre de fe, le decía que no, que Jehová estaba con ellos. Jehová estaba con ellos. ¿Y cómo él sabía que Jehová estaba con ellos? Porque ese hombre caminaba con Dios. Él caminaba con Dios. Era un hombre que buscaba de Dios. Entonces él sabía de quién dependía. Sabía en quién había confiado. Y sabía que si Dios estaba con ellos, no había brazo de carne que pudiera destruirlo. El brazo de carne era el que estaba con el ejército enemigo. Decía el brazo, como decía el brazo humano, que dice la otra versión allí. Era el brazo que estaba con el pueblo enemigo, pero no con el pueblo de Dios. Dios quería entregarle esa batalla, la quería entregar en manos del pueblo de Dios. Pero muchas veces el pueblo de Dios no confiaba en el Señor. Muchas veces, como nos sucede a cada uno, como decíamos, no confiamos en Dios. Confiamos en el brazo de carne. Confiamos en nuestra humanidad, en querer hacer las cosas a nuestra manera, en querer hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y allí empezamos a confiar en el brazo de carne, empezamos a confiar en nuestra fuerza. Y Dios quiere que confiemos en Él y no en nuestra fuerza. No importa el ataque que venga a tu vida, no importa si el médico te dio un mal diagnóstico, no importa si tenés problemas en tus hijos, en tu matrimonio, o tenés diferentes situaciones, tal vez de trabajo, en el hogar. Si Dios está contigo, si Dios es tu fortaleza, si Él prometió que estaría todos los días de nuestra vida, ¿por qué muchas veces nos amedrentamos y muchas veces tenemos temor de las cosas? En todas las cosas tenemos que poner a Dios primero y allí Él va abriendo los caminos como lo hacía con el pueblo de Israel. En cada uno de esos lugares que Él iba haciendo avanzar al pueblo, Él iba abriendo los caminos. Gloria a Dios. Hay tres elementos clave que son fundamentales para poder pelear las batallas. Amén. Es el lugar, como decía allí Nehemías, como leíamos el versículo, el lugar, el tiempo y las compañías. Lugar, tiempo y compañía. Qué importante que son esas cosas, ¿no? El lugar donde estamos, el lugar donde cada uno estamos parados, el lugar donde oyera el sonido de la trompeta. ¿Dónde estamos oyendo el sonido de la trompeta? En la casa del Señor estamos oyendo el sonido de la trompeta, pero a veces oímos el sonido de la trompeta en otros lugares y hacia allá nos vamos. Amén. Hacia ahí nos vamos, hacia donde sentimos el sonido de la trompeta en otros lugares, que muchas veces nos parecen que son buenos, pero verdaderamente el sonido de la trompeta lo tenemos que sentir donde Dios nos puso. A veces no experimentamos la victoria, dice que otros sí las experimentan. Otra gente experimenta victoria. Decimos, ¿cómo ese hermano experimenta tanta victoria?
¿Cómo tiene tantas victorias en diferentes situaciones? ¿Cómo yo no puedo experimentar la victoria? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me quedo parado en el camino en diferentes situaciones? ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu, todas las cosas espirituales son territoriales. ¿Amén? Todas las cosas son territoriales. Y Dios le pedía a su pueblo en todo momento que conquistara territorio. Él lo mandaba de territorio para acá, para allá. En todo momento Dios hablaba de territorio. Hablaba de conquistar territorio. Y las cosas en el Señor son territoriales. ¿Y cómo digo que son territoriales? Porque dice allí en el Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1. Entonces dice que tenemos que estar plantados donde Dios nos puso. Donde Dios nos puso es donde tenemos que estar plantados. Si nosotros estamos plantados en el lugar que Dios nos llamó y nos puso, no suceden todo ese tipo de cosas. No perdemos el lugar territorial. Porque cuando nosotros andamos desplantándonos o andamos de un lugar a otro, como me ha sucedido a mí en mi vida durante 27 años que estoy sirviendo al Señor, y he perdido montones de bendiciones por desplantarme. ¿Amén? Porque uno se desplanta del lugar donde Dios lo plantó. Uno se mueve, se trasplanta, como dice allí en términos agrícolas. Se trasplanta, se va a otro lugar. Cuando uno se va a otro lugar y Dios estaba allí a punto de bendecirlo. Y muchas veces, cuando estamos a punto de recibir la bendición, nos trasplantamos a otro lugar. El pueblo de Dios hacía ese tipo de cosas. Y dice que si nosotros estamos plantados, como dice el Salmo 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Si estamos plantados en el lugar que Dios nos llamó, vamos a dar fruto en su tiempo. Si estamos trasplantados a otros lugares, vamos perdiendo las bendiciones en el camino. Vamos perdiendo porque vamos a lugares donde Dios no nos llamó ni nos puso. Porque sucedía ese tipo de cosas con el pueblo de Dios. De acuerdo al tiempo, dice que Nehemías decía allí el lugar, y toda victoria responde a un lugar. Toda victoria que quiera darnos Dios responde a un lugar. Al lugar donde realmente nosotros tenemos que estar plantados, a donde Dios nos llamó. Porque cualquier batalla que nosotros quieramos pelear, no la vamos a pelear si Dios no nos llamó. Porque Dios es territorial. Dios quiere que estemos en el territorio que Él nos puso. Si Él nos puso en este lugar, Él nos va a bendecir. Él nos plantó y nos va a bendecir. Por eso dice que el que deja su lugar es como el ave que abandona su nido. Dice allí una parte de la Biblia que el hombre que deja su lugar es como el que abandona su nido. El pájaro ve que abandona el nido, deja todo allí, los huevos, todo en banda, los pichones, todo, abandona y se va. Dice que el hombre que abandona su lugar, el lugar donde Dios lo plantó, es como el pájaro ese que abandona el nido. Dice, podemos pelear cualquier batalla, pero cuando nos va mal es porque nos trasplantamos de un lugar a otro. Dios no nos puso en esos lugares, entonces allí nos movemos. El pueblo de Dios hacía eso. Iban caminando con el Señor en determinado momento, Dios los movía de un lugar a otro, como le decía, a conquistar territorio. Pero allí, como decía la hermana, en Deuteronomio, no se movían en el tiempo que se tenían que mover. Se movían en el tiempo de ellos. A veces nosotros no nos movemos en el tiempo de Dios. Nos movemos en el tiempo nuestro. Cuando Dios dice, te voy a entregar ese lugar y te tenés que mover, es cuando Dios te lo quiere entregar, no después. ¿No? Porque allí sucede, en Deuteronomio 1:6, vamos a leer lo que dice. El Señor le dijo que ya habían pasado bastante tiempo en ese monte. ¿Qué dijo? Los mandó salir. Los manda a salir el Señor. Dice, bastante tiempo pasaste rodeando este monte. Los tuvo 40 años rodeando el monte. Y le dijo, bastante tiempo estuviste aquí y los manda a salir. Pero cuando los manda a salir, ¿iba a estar con ellos? Sí, iba a estar con ellos, porque Él los mandó. Él los mandó que salieran. Entonces, si Él te manda a salir,
Él te va a estar contigo. Y en Deuteronomio 2:4, ¿qué dice? Dice allí, manda al pueblo diciendo, pasad por el territorio de vuestros hermanos. O sea, el pueblo de Saúl era el pueblo enemigo para ellos, porque Jacob se había peleado, como hablábamos hace tiempo, con su hermano Saúl. Entonces era un territorio para ellos enemigo. Ahí tenían peligro de que fueran atacados por esa gente, por esas tribus, que era la tribu de Saúl que estaba en esos lugares. Entonces, ellos pasaron, ¿por qué? Pasaron tranquilos, porque Dios estaba con ellos y porque Dios los había mandado pasar. Si Dios te manda a salir de un territorio, si Dios te manda a conquistar un lugar, si Dios te envía, Él te dijo, muévete de acá, avanza. A partir de allí, Él va a estar con nosotros. Él no está con nosotros cuando nosotros actuamos en desobediencia, cuando nosotros actuamos, como se dice, por lo nuestro. O sea, sin pensar, actuamos y salimos hacia cualquier lugar. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 3:2. Dice, volvimos pues y subimos camino de Basán y nos salió al encuentro Og, el rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo. O sea, el rey de Basán salió a atacarlos allí en el camino, pero Dios ya se lo había entregado, le dijo, Jehová nuestro Dios también en nuestra mano entregó al rey de Basán y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todo. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó. Dios lo había entregado en nuestra mano. Dios se lo había entregado al pueblo de Israel. Ellos podían estar tranquilos de que no iban a perder esa batalla. Como sucede, como decía, cuando tienes una batalla, si Dios está contigo, ¿quién está en contra tuyo, en contra mío? Nadie. Nadie puede hacernos frente si Dios está con nosotros. Si estamos caminando con el Señor en cumplimiento a lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Cuando iba de camino pasaban por un lugar y querían quedarse. Vemos allí el pueblo de Dios que, como nos pasa a nosotros, que estamos recorriendo diferentes lugares, diferentes iglesias, llámese, y nos vamos a un lugar que nos gusta y ahí nos quedamos. Y Dios no quiere que nos quedemos allí, porque puede ser un lugar que no va a ser de bendición para nuestra vida. Y allí sucede que cuando Dios te plantó en ese lugar, Él te bendice. Pero no es por la comodidad, muchas veces. Muchas veces por comodidad o porque es un lugar lindo, porque nos sentimos cómodos y está todo precioso. Muchas veces no sucede ese tipo de cosas. El pueblo de Dios iba recorriendo territorio y veían lugares que había buena comida, buen pasto, había vaca, había de todo, y se querían quedar ahí. Y Dios les decía que no, que Él no le había entregado ese territorio. Y allí tenían que seguir avanzando. Y muchas veces sucede con nosotros, que nos quedamos en territorio que tal vez haya buena comida, buen alimento, pero no es nuestro territorio. No es el territorio que Dios nos dio. Por eso muchas veces dice que si estamos, dice como el Salmo 1, la hoja no cae. Ni siquiera la hoja, no importa el tiempo que haya, que sea invierno, verano, siempre vamos a estar bendecidos si estamos en el lugar correcto. Amén. Gloria a Dios. O sea que la victoria siempre responde al lugar donde Dios nos plantó. Y la segunda cosa que es tiempo, dice cuando Dios te dice que actúes, que ores, que ayunes, que avance, ahí es cuando nos movemos. Cuando Dios le decía al pueblo de Israel que avanzara, era cuando se movía la nube, por ejemplo. Se movía la nube y el pueblo de Dios avanzaba a través del desierto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y era el tiempo de Dios. Se movían en el tiempo de Dios. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 1:4. Allí dice que el pueblo de Dios dijeron, hemos pecado contra nuestro Señor, hemos pecado contra Dios y hemos desobedecido sus órdenes. Habían desobedecido el pueblo porque no subió en el tiempo que Dios los había mandado subir.
Entonces agarraron y hicieron como quisieron. Dijeron, vamos a subir porque estamos en desobediencia. Prepararon el ejército, las armas y se fueron a pelear. Y Dios le dijo, no suban porque no estoy con ustedes. No suban porque no voy a estar con ustedes. Porque no es el tiempo, ya pasó el tiempo. El tiempo pasó. Entonces yo hoy no voy a estar con ustedes. Si van a la guerra van a perder la batalla y van a morir. Y así sucedió. El pueblo subió por voluntad suya y perdieron la batalla y murieron todos. Dice que murieron todos, no quedó uno. ¿Por qué? Porque sufrieron fuera del tiempo de Dios. Gloria a Dios. Cuando no es el tiempo de Dios, no podemos actuar, solamente podemos actuar cuando es el tiempo de Dios. Vamos a ver lo que dice 2 de Samuel 5:23. Todos sabemos lo impetuoso que era David. Sin embargo, dice que consultó a Jehová. Porque si David no hubiera consultado a Dios en ese momento, hubiera tenido que pelear él, sin Dios. Hubiera tenido que pelear solo. Pero consultó a Dios y esperó. Esperó a que soplara el viento. Y muchas veces nosotros no esperamos a que sople el viento. Queremos avanzar por nuestra cuenta. David estaba allí esperando que soplara el viento de las malzameras. Cuando se movieron esos árboles, que era un tipo de árbol, allí, recién en ese momento, Dios le dijo a David que avanzara y David tuvo la victoria. ¿Por qué? Porque Dios le había entregado esa batalla por obediencia, ¿no? Esa es la obediencia, gloria a Dios. Vamos a ver que, entonces, como decía, vamos a ver lo que dice la compañía, lo que significa las compañías. Al sonar de la trompeta, dice allí, tenemos que juntarnos con gente específica. Con gente específica significa la compañía en la cual nos movemos. Es la gente que nos rodea, la gente en el ambiente en el que nos movemos. Porque si usted se mueve en un ambiente en el cual la gente dice lo que le viene a la gana o lo que le viene y nosotros le prestamos oído, porque una cosa es que usted esté y haga oídos sordos. Y otra cosa es que usted le preste su oído a todo aquello que dice la gente del mundo, en el cual un día estábamos cada uno de nosotros y allí participábamos con ellos. Pero hoy, al estar afuera y querer que Dios nos bendiga, tenemos que evitar ese rodearnos de esa gente. Esa gente que quedó allí, en ese pasado oscuro nuestro, tenemos que evitar rodearnos de esa gente. Sí podemos participar con ellos en diferentes situaciones, pero no en sus cosas, ¿no? Entonces dice que debemos de rodearnos de gente específica. Vamos a ver allí en 2 de Crónicas 19, 1 y 2. Vemos que Josafat era un rey que también amaba al Señor. Era un rey que estaba sirviendo al Señor. O sea, agradaba a Dios porque hacía todas las cosas que Dios quería. Había quitado los lugares altos, había hecho todas las... Y estaba caminando con Dios. Pero ¿qué sucedió con Josafat? Se juntó con el malvado rey Acab, el esposo de Jezabel. Este vino un día, allí, en el 18, leemos el capítulo 18, que dice, tenía Josafat riqueza y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitarlo. Y por lo que Acab mató bueyes y ovejas y todo ese tipo de cosas. Entonces le dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quiere venir conmigo contra Ramón de Galad? Y allí, Josafat dijo que sí. O sea, hizo unión. Se rodeó de gente que no le agradaba a Dios. Porque el rey Acab, era el malvado rey Acab, no agradaba a Dios. Porque él y su esposa eran malvados. Hacían cosas que no agradaban, a pesar de que era el rey de Israel. No agradaba a Dios. Entonces el rey Acab muere en la batalla, va a la guerra con Josafat y Acab muere en la batalla, así se disfraza. Quisieron matar al rey de Judá, que era Josafat, que era el único que estaba vestido de rey, lo confundieron con el rey de Israel y lo quisieron matar en la batalla. Pero se dieron cuenta porque él clamó a Dios. Josafat clamó a Dios y Dios lo respaldó allí en el medio de la batalla.
Dios lo respaldó y lo sacó adelante. Pero vemos allí en el 19 cuando viene el profeta a decirle lo que había hecho, que le estaba dando ayuda al impío, estaba ayudando a un rey malvado a pelear una guerra que no era la suya. Entonces, cuando nos unimos, como les decía, con gente que no está de acuerdo con nuestro mover, cómo nos movemos cada uno de nosotros, allí podemos estar predicándole a todo ese tipo de gente. Pero no quiere decir que nos juntemos con ellos para hacer amistad o para hacer las cosas, como decía, que ellos hacen. Y allí el malvado rey Acab llevó a Josafat a la guerra. Y eso le trajo consecuencias a Josafat. No solamente lo amonestó allí el profeta, sino que posteriormente, vemos allí en el 20, que le vinieron todos los de Moab a hacerle la guerra a Josafat. Y tuvo que nuevamente clamar a Dios para que Dios lo liberte, le diera la victoria. ¿Por qué? Se trajo esas consecuencias por haber apoyado a ese malvado rey Acab. Allí era una lucha que no era la suya. Gloria a Dios. Entonces, como le decía, las compañías también son fundamentales. O sea, tiempo, lugar y compañía. Ese tipo de cosas son las que cuando suena la trompeta tenemos que tener y tenemos que estar preparados. Decía que siempre tenemos que estar rodeados de gente que le agrade al Señor. Amén. Y vemos allí la clave principal de todo es someterse a Dios. Amén. Someterse a Dios y Él nos va a sacar de toda situación. Vamos a ver allí en Santiago 4:7. Si nos sometemos a Dios, el enemigo huye. Tenemos que someternos y dice, y también humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a ver qué dice 1 de Pedro 5:6. No podemos movernos por lo que la gente nos diga. Tenemos que movernos por lo que Dios nos diga. Porque muchas veces te aconsejan o te dicen diferentes cosas, gente bien que te quiere dar buenos consejos, pero no son de parte de Dios. Porque no consultaron a Dios para darte muchas veces esos consejos. Simplemente te lo dieron por hacerte un bien o gente que te quiere y te quiso hacer un favor y te dio un consejo. Que capaz que en el mundo era un buen consejo. Apártate de tal cosa, no hagas esto. Pero no consultaron a Dios. Por eso qué bueno y qué importante el poder consultar a Dios para poder caminar con Él, caminar en su camino cada día y no movernos por lo que nos dice la gente, porque dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Pero acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Debemos de aprender a soltar muchas veces cosas en el camino. En el caminar con Dios debemos de ir soltando cosas, gente que nos hacía daño, diferentes cosas, tal vez idolatría, cosas que no son buenas para nuestra vida. Y allí es la manera de cual nos podemos humillar bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué importante entonces, como les decía, tiempo, lugar y compañía. Esas son las cosas más importantes en las cuales podemos ir sirviendo al Señor. De la gente que nos rodeamos, del lugar donde estamos, el lugar que tenemos que estar plantados porque Dios nos puso en ese lugar. Y no porque nos puso el mundo o el enemigo, no. O por la comodidad, o porque me queda más cerca, porque vengo caminando, porque estoy ahí. No, el lugar donde Dios te plantó. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios y no el de uno. El tiempo de Dios es el de Dios y Él va a cumplir todas las cosas si estamos en esas tres cosas. Tiempo, lugar y la compañía de aquella gente que nos va rodeando. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana.